Hola mis queridos amigos y hermanos de la Iglesia Presbiteriana Hispana, Vida y Esperanza y seguidores de esta página de los hermanos en Cristo. Como lo prometido de deuda, aquí está la lección de la escuela dominical que tocaba para hoy, pero que por motivo del mal tiempo no pudimos tener. Quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias en Primera de Pedro 1, 14 al 16. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Así dice la palabra del Señor. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, versículos 14 al 16. El texto para memorizar se encuentra en Hebreos 12, 14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiero hablar bajo el tema la santificación como proceso, cómo avanzar en nuestra vida espiritual. Hermanos, a veces nos preguntamos qué es la santidad. Cuando oímos la palabra santidad, ¿qué tenemos en mente? Mucha gente, cuando habla de un santo o de una santa, tiene en mente la iconografía clásica de las iglesias católicas y ortodoxas. Para muchos, un santo es una persona muy fuera de serie y que viste de cierta forma, tiene cierto aire de, valga la redundancia, santidad, que consiste en la barba larga, si es un hombre, un tosco sayal, es decir, una bata larga, unas sandalias, un bastón, una mirada perdida hacia el cielo. Así entendemos que es un santo, un ícono. Lo mismo las mujeres que son santas, siempre tienen un manto en la cabeza, la mirada clara y perdida hacia el cielo, las manos en actitud de oración. Y la gente dice, eso es un santo, esa es una santa, ese es un santo. Pero déjeme decirle, la buena noticia es que todo creyente en Cristo que ha decidido apartarse del mundo y vivir la vida en Cristo, entra en un proceso que se llama el proceso de la santificación. Ya en el sentido de apartarse es santo, porque la palabra santo lo que quiere decir es eso, apartado. Santo quiere decir apartado para el uso sagrado, apartado para el servicio sagrado, apartado del mundo, apartado de las cosas malas. Y si usted ha venido a Cristo, tiene que cambiar de vida, entonces entra en un proceso que se llama el proceso de la santificación. Santidad es apartarse para Dios, es pureza y limpieza espiritual. Es la intención y disposición de obedecer a Dios en cada aspecto de la vida. Hay dos aspectos de la santidad como proceso en la vida de los creyentes que quiero tratar en esta noche. En primer lugar, la santidad gradual o progresiva. Y en segundo lugar, la santidad completa o total. Algunos se preguntarán, ¿y cómo puedo ser un santo o una santa en un mundo tan perverso como el que vivimos, en un medio tan difícil? Otros pensarán que el hecho de considerarse o querer ser santos es una mera pretensión de personas ilusas, que no hay nadie en esta vida que pueda ser santo. Eso sucede cuando uno no conoce lo que dice la palabra de Dios al respecto. Tenemos que ver que el creyente, cuando viene a Cristo, comienza a santificarse, se santifica en el mismo llamado. Ahí comienza el proceso de santificación. Se santifica en el momento de la aceptación del llamado, pero eso no termina ahí. Mientras estemos en esta vida, estaremos
santificándonos, porque es un proceso gradual. La santificación gradual o progresiva no termina en esta vida. Nunca vamos a ser perfectamente santos mientras estemos en el cuerpo de carne. Ahora, cuando usted persevera en la vida cristiana hasta el fin y venza, entra en la etapa escatológica, que es la etapa de la glorificación, la etapa del futuro, el fin que persigue el cristiano, la meta, la glorificación. Entonces usted comienza a vivir en la perfección de los santos. Usted comienza a ser un espíritu de los justos hechos perfectos, que menciona la palabra. Por lo tanto, hay dos etapas. Vamos a hablar de la primera. ¿Cómo se opera esa primera etapa de santificación gradual o progresiva? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Usted primero entra en un diálogo con el Espíritu Santo. Hay dos agentes que actúan en la santidad progresiva. El Espíritu Santo es el primer agente y usted es el segundo agente. Porque usted tiene que interactuar con el Espíritu Santo y empeñarse en dar respuesta al Espíritu Santo para que la santificación comience a progresar. ¿Cómo se hace eso? Cuando tú cometes una falta, generalmente levantas un argumento para justificar esa falta. Es muy difícil que las personas quieran aceptar que han hecho algo malo. Siempre buscamos una forma de justificar nuestras acciones, pero el Espíritu Santo viene y dice la palabra que te redarguye. Te redarguye. Ese verbo redarguir, ¿qué quiere decir? Es un término jurídico, es un término que usan los abogados. Redarguir significa oponerse al argumento tuyo con otro argumento más poderoso que te muestra tus contradicciones y que te muestra la verdad de las cosas. Argumentos que te desarman y que finalmente ponen en evidencia la verdad. Cuando un abogado enfrenta a un testigo y lo hace estrellarse contra sus mentiras, se dice que el abogado redarguyó a fulano de tal. El abogado ha redarguido al testigo, es decir, lo ha vencido mediante el diálogo. Y eso es lo que pasa. Tú te justificas delante de Dios, delante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te señala los pecados, los defectos, y tú comienzas a poner excusas, pero el Espíritu Santo te muestra la verdad y te convence de pecado y de juicio. Son dos cosas que Jesús dijo que el Espíritu Santo haría: convencer de pecado y de juicio. Sabes que has pecado y que ese pecado merece el castigo de Dios, el juicio de Dios. Por lo tanto, ahí es que viene el arrepentimiento. En la santificación progresiva, después que el Espíritu Santo levanta un argumento ad contraris, es decir, al contrario, un argumento que se opone a todas tus estructuras y te convences, entonces tú identificas el mal, confiesas el pecado, te apartas y no lo haces más. Ese es el papel del Espíritu Santo, convencerte para que te apartes del mal. Tú vas identificando tus zonas erróneas y poco a poco va dejando eso hasta que por fin tú comienzas a caminar mejor. Pero hay otras cosas que siempre vas a tener que seguir venciendo en esta vida. La vida cristiana es una lucha. Ahora, ¿cuál es el papel tuyo y mío, el papel del creyente en el proceso? Primero, deja de justificarte, de decir que lo hiciste porque el diablo te hizo hacerlo, o lo hiciste porque la carne es débil. Deja de justificarte, en primer lugar, y reconoce dónde está lo malo y apártate de eso. Eso es el primer papel del creyente. Segundo, si tú lees 1 de Juan 1.9, 1 de Juan 1.9 contiene una pauta bien clara sobre el asunto de confesar el pecado. Dice: si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice el verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. También tú puedes leer Jeremías 3.13
Y también Proverbios 28:13. Mira, Proverbios 28:13 te dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Oye bien, el que encubre sus pecados no prevalecerá y también no prosperará. ¿Y qué te dice Jeremías? Jeremías 3:13. Oye bien lo que dice Jeremías 3:13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová. Este es un mensaje a Israel en su tiempo que puede ser aplicado a nosotros, el Israel espiritual de hoy. Ahora, la segunda cosa que debe hacer un creyente es dejar el orgullo, la prepotencia, la arrogancia. Hay muchos cristianos que por su posición social, su apellido, el dinero que tienen, su estatus, o porque tienen una posición en una empresa o tienen un negocio así o por cualquier cosa, son intocables en la congregación. No se les puede amonestar. El pastor no puede hablar con ellos porque hablan con el pastor desde la altura de su posición. Y así hay mucha gente que no se le puede amonestar, que no se le puede aconsejar. ¿Cómo tú esperas progresar en la vida cristiana si tu orgullo no dejas que te amonesten? Si en tu orgullo tú no recibes la palabra que te dé el pastor o el líder o te dan los hermanos de la iglesia. Si tú sigues con ese orgullo, esa arrogancia, ¿tú crees que vas a progresar en la vida cristiana? Jamás. Sométete, depón tu orgullo personal para que el Espíritu Santo te pueda llenar. Esta gente intocable en las iglesias resisten hasta el Espíritu Santo y resisten a Dios mismo si es necesario, no sabiendo que están dando coces contra el aguijón. Tercero, hay que aceptar, tú tienes que aceptar que has hecho lo malo delante de Dios y enmendar la mala acción. No basta con confesar el pecado, hay que enmendarlo. Y enmendarlo significa arreglar las cosas. Si usted lo ofendió a alguien, usted lo confiesa delante de Dios, pide perdón, pero tiene que ir donde esa persona también y decirle, mira, yo te falté, perdóname, porque eso se llama enmendar la culpa, porque así vamos a estar en paz con todo el mundo y así vamos a comenzar a vivir una vida más plena en santidad. Y luego apartarte de todo mal. Si tú ya confesaste un pecado, no vuelvas a caer en él porque estamos en lo mismo. Mira lo que dice Hebreos 10:27. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Concluyo diciendo esto. Estamos viviendo ahora la etapa de la santificación gradual o progresiva. Si triunfas en ella y perseveras hasta el fin, entonces vendrá la siguiente etapa, que es la de la glorificación. Pero hay que avanzar en santificación, eliminando las cosas que a Dios no le agradan y siendo cada día mejor. Ahora, la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Ojalá que sí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y esta fue una lección traída por la Iglesia Presbiteriana Hispana, Vida y Esperanza. Yo soy el pastor reverendo bienvenido de Jesús Acosta Rivera, ministro en la Iglesia Vida y Esperanza en Fort Dodge, Iowa. Estamos en el 28 Norte, 10th Street en Fort Dodge, Iowa. Dios te bendiga, Dios te guarde y te espero en la iglesia.